Todos necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario, queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y hoy estamos en la grata compañía del padre Evanán Enrique González. El padre es venezolano, sacerdote desde el año 2006, cuando recibió su ordenación en la Catedral de Maturín, en Monagas, en Venezuela. Su labor pastoral lo ha llevado por muchos lugares, incluyendo misiones con los indígenas guaraos en Barrancas del Orinoco, allá en Venezuela. Ha sido párroco de Quiriquire. Espero que lo dije bien, padre. Quiriquire. Estado Monagas, en Venezuela. Párroco de la Sierrita, en la Guajira venezolana. También ha sido capellán militar del puesto fronterizo de Castillete, en la Guajira venezolana. Capellán del destacamento de vigilancia costera del lago de Maracaibo. Capellán militar también del Comando Nacional Antidrogas y del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro. Y ahora se encuentra como copárroco de la Unidad Pastoral de Melide, Diócesis de Lugo, España. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. Padre, bienvenido a este programa. Bien, muchísimas gracias, José, y muchas gracias a todo el equipo que diseña, trabaja en evangelizadores digitales. Muchas gracias por este espacio, por esta ventanita, también en los medios de comunicación. Y bueno, vamos hoy a tener esta pequeña tertulia para conocernos un poco y para dar a conocer el trabajo en nombre de Cristo. Gracias, padre. Y mire que vamos a hablar de muchas cosas y vamos a aprovechar toda su experiencia pastoral, pero también toda su formación académica que también la voy a comentar porque es extraordinaria. Usted es licenciado en filosofía por la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, es licenciado en teología y filosofía por la Universidad Pontificia Santa Rosa de Lima en Caracas, es magíster en ciencia de la educación por la Universidad Santa María en Caracas y actualmente se encuentra también cursando su doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela. Impresionante, padre. ¿A qué horas duerme? ¿A qué horas come con tanto que hacer? Sí, en Dios no existe el tiempo, entonces bueno, todo el tiempo es para Dios, así que todas las cosas que son para Dios, no hay día, no hay noche, no hay hora, es todo para una alabanza al Señor. Que así Así sea. lo vivo y así puedo hacer muchas cosas. Bueno, invitamos también a todos los que nos escuchan a seguirlo desde ya en el Instagram. Lo pueden encontrar como un sacerdote en el camino. Un Sí, sí. sacerdote en el camino. Y déjeme decirle, padre, que el contenido que usted maneja en redes sociales es muy diferente, muy, muy bonito el contenido, ¿no? Eh, Usted transmite paz, transmite tranquilidad a través de su contenido, que es tan necesaria hoy por hoy en nuestras vidas, que a veces van a 1000 por hora. Entonces, desde ya también la invitación a todos los que nos escuchan a seguirlo como un sacerdote en el camino. Y de eso del camino ya vamos a hablar también por qué. Pero antes de hablar de eso, padre, la primera pregunta. ¿Quién es Evanán antes de ser sacerdote y cómo encuentra usted su vocación sacerdotal? Bien, bueno, soy un ciudadano venezolano, nací en un pueblo del municipio de La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, Venezuela, y en el seno de una familia cristiana, católica, eh, una- todo, mis padres, mis abuelos, todo en mi pueblo,
es una fe de todo el pueblo, ¿ya? En un pueblo llamado El Carmelo, ¿ya? Entonces somos muy devotos a la Virgen del Carmen y todo esto. Y de niño crecí en ese ambiente de culturalmente religioso y de mucha fe, rodeado de gente de mucha fe y por lo tanto uno crece y cree en ese ambiente de fe. Luego ya más de adolescente estudié en mis colegios, todos mis maestros, mis profesores, todos son, no hay uno, por lo menos si hubo alguno que no era católico, nunca lo dijo. La directora, los maestros, todo, entonces siempre para comenzar una clase, aunque no era un colegio católico, eran colegios públicos normales, siempre escuchar al maestro rezar antes de la clase, antes de comenzar el día y tal. Y era como algo muy, o sea, vivirlo, vivirlo el día a día, ¿no? Pero sí, más de adolescente, formé parte de un grupo juvenil misionero que se llama Grudima, Grupo Divino Maestro, que lo llevan las hermanas misioneras del Divino Maestro, una congregación española, justamente se originó aquí en Galicia, donde actualmente estoy de párroco, ¿ya? Y estas religiosas nos llevaban a los chicos a, por supuesto, a la vida de oración, a conocer más la Sagrada Escritura, todo esto, pero hubo algo muy hermoso que me tocó a la sensibilidad. Nos llevaban a los barrios de gente más humilde. En mi pueblo hay una zona, es un pueblo que está alrededor del lago de Maracaibo, con un lago muy inmenso de Latinoamérica. Y ahí la zona de pescadores son muy pobres, en mayoría de ellos. Nos llevaban a alfabetizarlo, a enseñarles a rezar, a darle catecismo. Y fui creciendo en ese ambiente religioso y de apostolado muy bonito, ¿no? De tal manera que ya Dios iba formando, digo yo, el corazón para cuando me llegó la invitación a hacer una convivencia vocacional. Yo fui a una convivencia vocacional abierta, era para hablar de las vocaciones de la vida, no solamente ser cura, monja, sino que un médico tiene que tener vocación, una secretaria tiene que tener vocación, un enfermero tiene que tener vocación para eso. O sea, era una convivencia de explorar, de que lo que tú quieras hacer, tienes que hacerlo con vocación, y bueno, ahí en esas convivencias que hacía en mi grupo juvenil, me di la oportunidad de conocer un poco lo que era la vida sacerdotal y fui a los centros de vocación que había en mi diócesis, de donde soy yo nativo, la arquidiócesis de Maracaibo, y bueno, de ahí me fue llamando mucho la atención. Ya yo también había entrado a la universidad de mi ciudad, pero me llama mucho la atención conocer más la vida sacerdotal. Luego, los sacerdotes de mi pueblo eran, bueno, ya uno ya está en el cielo, el otro todavía se vive, hombres de mucho ejemplo de vida, de mucho testimonio de vida, y eso a un joven le gusta, ver a otra persona que vive la fe en las cosas cotidianas. Y me llamaba mucho la atención. Nunca fui monaguillo, pero siempre quise ser, ¿ya? Pero me daba miedo hablar con el cura, de algo así. Entonces, pero ese testimonio de vida, de verlos, me llamaba mucho la atención también. Y por eso quise conocer un poco la vida sacerdotal en el seminario, en los centros vocacionales. Y bueno, ahí me fue llamando la atención. Yo no tengo un momento específico donde no. Yo creo que fue un proceso de mi vida que el Señor me daba poquito a poquito y me iba gustando mucho. Y bueno, luego de adolescente yo tuve una novia que los papás eran evangélicos y ella era también de tendencia protestante. Entonces, a mí me gustaba conocer más mi fe, eso me llevó a conocer más mi fe, porque si hay algo que fallamos los católicos es que desconocemos mucho las raíces de nuestra fe, ya nos quedamos con lo superficial y no entramos a la profundidad, pues. Y eso por tener discusiones con ella de la Virgen, de los apóstoles, de los santos, no sé qué, me llevó a conocer más y más mi fe y así fue que me gustó más la vida sacerdotal, ¿no? Y la Sagrada Escritura y todo. Pero era como unas discusiones que teníamos por que si los santos son idolatrías, que no sé cuánto. Mm. Eso me llevó a conocer más la fe y de ahí fue que tomé la decisión pues de seguir el seguimiento o profundizar sobre la vida vocación. No hay Mire, un punto específico, pero esas son las cosas que más me llevaron a tomar la decisión de conocer la vida sacerdotal. mire, es impresionante. Nosotros en este programa hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos sacerdotes y cada historia es muy diferente. Pero lo lindo de esto es que siempre el llamado está, ¿no?
Dios, yo creo que en términos generales los sacerdotes son muy amadísimos de nuestro Señor porque obviamente la misión que tienen en sus manos es de suma importancia para el bienestar del mundo entero. Sí, Y cuando un sacerdote es llamado y dice ese sí y persevera en ese sí, no, tiene un mérito increíble, increíble. Por eso es que es tan importante que todos nosotros los tengamos a ustedes en nuestras oraciones diarias, ¿verdad? sí, Porque lo que hacen por todos, por el mundo en general, son un sostén para el mundo definitivamente. Y qué bonito en su caso, pues, que ese caminar siempre estuvo ahí, ¿no? Y que ese caminar siempre estuvo hasta que llega a los pies de Jesús ofreciéndole su vida por completo, Padre. Y sí, mire, hablábamos, creo que fuera de micrófonos, 18 años ya como sacerdote, sí, sí. y, El por, pasado 29 de abril cumplí 18 años el día 60. y lo ha llevado por tantas partes Sí, y ha hecho tanto. De sus andares como sacerdote, comenzando con esa misión con los indígenas guaraos, Guarao, sí. y luego como capellán eh, en diferentes secciones del cuerpo castrense, digamos. Sí, sí. ¿Qué, qué aprende usted y cómo lo moldean estas experiencias? Y Dios, obviamente, ¿no? Porque todo esto que usted ha vivido ha sido al servicio de Dios. Sí, bueno, yo creo que es Dios quien va poniendo los escenarios y las personas, la historia en la vida, las circunstancias, para que uno siga más enamorado de él. Por lo menos yo, es mi experiencia. Si en algunos momentos en el seminario de discernimiento, si continúo o no continúo, cada año, ¿verdad? Los seminaristas nos planteamos si nos sentimos amados, si nos sentimos de verdad capaces de servir al Señor y muchas veces nos sentimos incapaces, ¿no? Decimos, no, esto es una obra muy grande para nosotros. Entonces, Dios va poniendo, en mi caso, yo de seminarista estuve para sacar la licencia en Filosofía, Mención Educación, que es mi primer título. Tenía que hacer las prácticas docentes, porque era en el área de filosofía, pero en el área de educación, en un colegio, ¿ya? Y yo lo hice en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, que es en Cojoro, un pueblo llamado Cojoro, en un colegio de fe y alegría, que están en todo el mundo, ¿ya? Y con los indígenas Wayuu allí. Y bueno, esa experiencia a mí me marcó, me enamoró más de la alegría de llevar al Señor, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia fuerte porque los indígenas Wayuu son la mayoría de piel morena y por lo menos los niños sufren algo mucho de vergüenza de ver a una persona extraña. Entonces yo soy blanco, un poco bastante robusto. Entonces ellos me veían algo así para tocarme, me tocaban con miedo, me tocaban la mano, como que era algo, algo muy extraño para ellos, ¿ya? Pero eso a mí me edificó muchísimo porque uno habla de Dios y todo en tu ambiente, pero cuando vas a un lugar donde no lo conocen ni nada, hablar de Dios también es algo extraño para ellos. Y hablarles que Dios nos ama es también muy extraño, porque muchas sociedades no se aman, muchas sociedades no saben qué es el amor. Muchas sociedades están acostumbradas a esclavizarse, por lo menos en la cultura guayú, hoy en día, gracias a Dios, sí muchas, pero en la cultura, las chicas no deciden con quién se casa, su familia decide, entonces, no saben eso, que es un amor, que no, o sea, este es el hombre que allá se llama la dote, que nosotros Ujú, lo digamos como que la compraron, pero es una dote, que una ofrenda que dan a la familia y tal, pero la chica no decidió nada. Y entonces hay sociedades así donde te tocó esta vida y no decidiste nada de lo que estás viviendo y descubrir que Dios te ama allí en medio de eso que ni has decidido. Entonces, eso fue la primera experiencia como seminarista que estuve allí. Y luego cuando me envían a terminar los estudios sacerdotales en Maturín, que es otra población de Venezuela, que hay bastantes indígenas allí, estuve con los indígenas Guarao y de diácono y luego de sacerdote, y también fue otra cultura, otra experiencia, otra realidad.
también yo creo que me edificó muchísimo y eso Dios, no que no digo utilizó, sino Dios me puso ese escenario para enamorarme más de Él, ¿no? Entonces, era como regalos de Dios en mi vida para decir, bueno, si me amas, aquí estoy, ¿ya? Entonces, creo que esa experiencia con los indígenas me ayudó muchísimo a crecer como persona, a crecer como cristiano, y siempre esos escenarios Dios los pone para que uno crezca más, ¿no? Como cristiano en el mundo. Y bueno, sí, ha sido experiencia muy hermosa. Luego en las poblaciones estuve de párroco en Quiriquire, fue mi primera experiencia ya como sacerdote. Hermosísimo, un pueblo de mucha fe, que se mezclan muchas cosas, ¿ya? Pero aprender de la gente también muchísimo. Creo que más me enseñaban ellos, más me evangelizaban ellos a mí que yo a ellos, ¿ya? Sí, sí. Y así, bueno, en cada parroquia, en cada escenario que he estado, yo me siento más evangelizado por la gente que por lo que yo les llevo, ¿no? ¿Ya? Y cuénteme, padre, ¿cómo da el salto desde Venezuela a España, donde se encuentra hoy? Bien, bueno, a raíz de que también era capellán militar allá en Venezuela, en Venezuela, bueno, sabemos ya públicamente en todo el mundo que hay una represión del gobierno a la población. Y llegó un momento, yo era capellán del Comando Nacional Antidroga y del Comando Antiextorsión y Secuestro, y se ven cosas en cuanto al trabajo sacerdotal muy edificante, de verdad. Son gente que necesita muchísimo la predicación de Jesucristo y el amor a Cristo y mostrar que Cristo es amor, ¿no? Y que existe un Dios y que amar es posible, ¿ya? Pero viví y presencié escenarios demasiado deshumanizados, ¿ya? Y eso me hizo entrar en cuestionamiento si continuar allí o no. Eh, Presencié cosas bastante fuertes, que como sacerdote llegó un momento que decía, "Oh, si yo continúo aquí soy cómplice de esto". Entonces busqué la forma como salir también, no es fácil. Tuve la gracia de conocer al obispo de aquí de Lugo y por medio de un amigo sacerdote y me dio la oportunidad de venir a estudiar, por eso lo del doctorado en historia, este, y de venir a trabajar aquí, poder salir de esa situación que sufren millones de venezolanos, por lo cual es el motivo de miles y miles migrando en cualquier parte del mundo. Hay un venezolano hoy en día, pero la mayoría tenemos el mismo origen, o sea, un mal sistema de gobierno que destruye vidas, destruye familias, destruye una sociedad. Y bueno, nos hemos visto obligados a salir. Yo, bueno, de una manera muy fácil pude salir con permiso de trabajo, de estudio, otorgado por el mismo ministro de la Defensa, porque los militares no pueden salir así como así, sin permiso del ministro, sin permiso de tal. Y bueno, gracias a Dios se me abrieron las puertas, pude salir de una forma muy bien, porque con la bendición de Dios todo se logra. Pero bueno, el motivo principal es eso, o sea, que yo quisiera, por supuesto, estar en Venezuela con mis indígenas, con todo mi trabajo allá, pero la situación no permite en el país. Y bueno, aunque yo particularmente en ambos comandos, a mí me trataron súper bien, por ser la figura de sacerdote, porque son personas buenas, la mayoría, son personas de bien, todos los militares, pero hay un grupo que, bueno, que sirven estrictamente al régimen y bueno, cometen cosas en las cuales yo no podía continuar allí. Y bueno, se me dio esta oportunidad de venir aquí a España a trabajar en esta diócesis y a estudiar. Bueno, yo estoy muy agradecido de Dios, del obispo de acá de Lugo y del clero de Lugo. Hoy en día ya estoy incardinado de esta diócesis, ya soy ciudadano español, pues ya tengo aquí 5 años. Y bueno, pero el motivo original es el mismo sistema que había en Venezuela ya más de 24 años allá establecido, que poco futuro se ve, Dios Sí. mediante sí, pero humanamente hablando, continúan con represiones a todos los políticos, a todos. Y bueno, eso es algo en la cual uno no puede ser cómplice. Yo me sentía, si continuaba allí, yo iba a ser cómplice de ese sistema. De hecho, en un momento que yo renuncié al sueldo de militar, renuncié a todo eso porque no, yo me sentía indigno de recibir eso porque es un dinero que está manchado de sangre de miles de venezolanos
que mueren y que sufren y que pasan cualquier cantidad de torturas en los centros penitenciarios, en los mismos centros militares. Hay mucha tortura de todo tipo, psicológica, física, de todo. Y uno estaba allí y no podía seguir. Duré 2 años sin dormir. Eran para mí una tortura estar con esa gente y bueno, ver, a mí gracias a Dios no me hicieron nada, no puedo decir no, Eva, nada, le hicieron nada, pero ver eso es como si me lo hicieran a mí. Claro. Eso, bueno. Desafortunadamente, como usted dice, la realidad que vive Venezuela ya desde hace muchísimos años. Y gracias a Dios, pues que usted tuvo la oportunidad de trasplantarse, ¿no? De ir a dar fruto a otras latitudes, porque creo que eso es lo que Dios ha hecho, al llevarlo hasta este bello lugar donde usted está hoy y que obviamente trae un cambio de vida y cambios de conocimientos también, mismos que ahora usted comparte también en redes sociales. Llega a este lugar, a esta villa, Mélide. Eh, Mélide bueno, data del siglo X, tiene una historia riquísima, primero que nada. Segundo, está muy conectada al Camino de Santiago de Compostela, debido a que se unen en esta vía el camino primitivo y el camino francés. Entonces, tiene una gran afluencia de peregrinos. Cuando llega usted a España, a través del obispo de Lugo, ya sabía a dónde iba, a qué se iba a enfrentar. No, 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 para nada, no, no conocía absolutamente nada de esta historia, ni mucho menos el Camino de Santiago. Eh, yo conocía la comunidad gallega en Venezuela porque de hecho fui educado por una congregación, Hermanos Misioneros del Divino Maestro, en la fe, pues, que son fundadas aquí en Galicia, justamente en Orense, la provincia de Orense. Pero ni idea que era, yo pensé todo, las monjas españolas, nunca dije las monjas gallegas, ¿no? Aunque bueno, sí conocía uno la hermandad gallega, yo qué sé, pero no, o sea, no sabía diferenciar, ¿no? O sea, yo vine aquí primero en el 2018 a hablar con el obispo por la entrevista que tuve para previamente antes de venirme, ya definitivamente. Y bueno, vi la ciudad de Lugo, muy hermosa, una ciudad de una muralla románica que le establecieron los romanos cuando estuvieron aquí y tal. Y muy hermosa la ciudad, pero bueno, hasta ahí pues no conocía nada de Melide, mucho menos, ni sabía nada de su existencia. De hecho, te comentaba hace rato, antes de comenzar la entrevista, que ni sabía nada del Camino de Santiago y donde me colocaron de párroco, yo veía, llegué un día en la noche, tal, bueno, esta es la parroquia, no sé qué. Y cuando veo el otro día en la mañana que pasan personas con unas mochilas, van todos sudados, todo, bueno, un poco sucio, porque el polvo, la arena, la cosa. Y decía, "Man, estas personas están como, ¿qué son? Locos, indigentes, o sea, no sabía qué eran. Y van, no era uno ni dos, sino 100, 200, 300, 1000, 2000. Y empecé a preguntar dónde estoy, qué hago yo aquí, qué es esto, qué es esta gente, porque no es el mismo, o sea, todos los días van pasando diferente y qué es esto. Y me empiezan a hablar del Camino de Santiago, los vecinos, los curas que están alrededor, me empiezan a explicar y yo de verdad desconocía totalmente esto. Entonces, bueno, así el conocer esto, no sabía nada antes de esto y me ha tocado aprender, me ha tocado conocer. Llegué en el 2019 en julio, pero ya después entre 2020 la pandemia, quedamos todos encerrados en nuestros pisos, en nuestras casas. Y bueno, también otra cultura, otra sociedad, otro idioma, otra cosa, un reto de evangelización muy, muy grande. Y bueno, y por medio de la pandemia fue que llegué a las redes sociales porque entonces me vi obligado a transmitir la misa, que no sabía absolutamente nada, para tener contacto con la gente y tal. Y bueno, de allí lo de las redes sociales me ha tocado también aprender, adaptarme a otro país, a otra cultura, a otra sociedad, aprender otra cosa, aprender redes sociales, aprender de todo. Y bueno, Entonces, bueno, ha sido un momento de aprendizaje. Eso, todo. sí, claro, claro. Pero edificante al mismo tiempo, padre. Creo que esa Sí, es, se nota pues porque usted
como dicen, nadie puede dar lo que no tiene y a través de sus redes usted edifica muchísimo. Eh, Acerca del camino, pregunta, ¿usted lo ha hecho? Sí, bueno, cuando llegué en el 2019, yo por supuesto empiezo a ver todo esto, tal, yo quise hacerlo. Pero empezaba como, tenía un día libre, entonces empezaba una etapa, porque la etapa corta, que es desde la población de Sarria hasta la ciudad de Santiago, son 100 kilómetros, pero se puede dividir en 5 o 6 o 10 etapas, como tú quieras. Y como vivo en el trayecto, entonces tenía un día libre y iba, caminaba de Sarria a Puerto Marín, después de Puerto Marín a Pala de Rey, Pala de Rey Melide al sur, y así fui llegando. Pero ya cuando llegué, por cierto, a Melide, los pies los tenía destrozados, ampollas, de todo, porque claro, uno cree que eso es llegar caminando. Son por lo menos en el día 20, 25, 30 kilómetros y tienes que estar preparado, ¿ya? Entonces, bueno, no estaba yo preparado, no, más que la emoción, pero luego caminar todo eso, los pies me salieron ampollas, duré como 20 días acostado, con los pies, con vendas, con cosas en los pies y todo, porque no podía caminar. Fue terrible, pero bueno, es una experiencia muy hermosa. Y así lo fui terminando, ya no fue una semana, fue casi un año para terminarlo, porque bueno, después de recuperarme, después le tuve miedo, después, bueno, mi mamá tuvo a hacer 5 kilómetros, mañana 5 kilómetros más, y así, hasta que lo pude terminar. Pero bueno, es una experiencia muy hermosa, muy edificante, pero muy fuerte, ¿ya? Porque hay que caminar, y hoy en día muy poca gente caminando. Todos Claro. hacemos en coche, en tráfico, en lo que sea, en transporte, pero hay que caminar y hay que tener una condición física capaz de soportar todo eso, que en el momento yo no la tenía, porque bueno, un poco de sobrepeso, toda persona normal, y no podía caminar tanto, ¿ya? Entonces, bueno, eso me llamó la atención a que tengo que cuidar más mi salud, tengo que cuidar más mi proceso también, que el Ujú. único templo en el que vivo es mi cuerpo, es el único templo que Dios me permite vivir de verdad y en el único lugar que estoy en el mundo es mi cuerpo. Entonces tengo que cuidarlo también. Entonces, eso lo aprendí haciendo el camino y muchas cosas más aprendí haciendo el camino. Muchísimo. Una experiencia que se la recomiendo a todo el que pueda hacer, de verdad. Todo cristiano o cualquiera de eso. Hoy en día lo hacen muchísimos turistas que no son nada cristianos, pero lo hacen porque lo viven, es muy hermoso los escenarios geográficos, los pueblos, todo, pero la experiencia de fe es hermosísima. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con el padre Banán Enrique González y recién hablamos de su experiencia en el camino, padre. Pero yo quiero preguntarle, estando usted en este lugar tan medular y como decimos, ve tantas personas pasar, ¿no? Ya sea que compartan la fe o que no la compartan, pero quiero centrarme en los católicos. En su opinión, ¿qué representa el Camino de Santiago de Compostela para nosotros los católicos? Bien, bueno, el Camino de Santiago, como sacerdote y como católico, creo que es una experiencia de fe, ¿ya?
experiencia de fe para aplicarlo en la vida cotidiana, ¿ya? Siempre le doy, cada vez que celebro la misa con los peregrinos, que vienen todos los días, les digo siempre un mensaje, porque como no son los mismos, la gente del pueblo ya se lo sabe de memoria el mensaje, pero los peregrinos no. Cuando vienen haciendo el camino, o cuando van a venir a hacer el camino, preparan una mochila con muchas cositas, me va a hacer falta esto, 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 y llenan esa mochila bastante, ¿no? Que de hecho se les carga un peso enorme cuando van caminando. Y se dan cuenta que la mitad o más de la mitad de las cosas que tiene esa mochila no les hace falta para nada. Entonces les digo como experiencia, así es nuestra vida. Muchas veces tenemos la mochila del corazón lleno de tantas cosas que no nos hacen falta para nada. Hoy en día vemos como, por lo menos en España, uno de los medicamentos que más se venden en la farmacia son los antidepresivos o los antiansiolíticos, o sea, la gente sufre mucho de ansiedad, de depresión, porque es que tenemos en el corazón tantas cosas que no nos hacen falta. Y si supiéramos vaciar el corazón de eso y llenarlo de Dios, ¿ya? Entonces, eso como experiencia de camino se lo digo siempre a los peregrinos, porque cuando llegan aquí a Melide van como que en la mitad. Eso, Melide es el kilómetro 50, la mitad entre Sarria y Santiago. Entonces, les digo, aquí empiecen a vaciar esa mochila del corazón, ¿ya? Se te hace muy pesada la vida porque tienes el corazón lleno de tantas cosas, personas que no has perdonado, circunstancias que llevas ahí desde niño, un rencor de que aquel mamá no me dio lo que yo pedí en el momento, o papá o mi hermano. Vas guardando esas cosas allí y ahí te va haciendo media, te va pesando la vida, ¿ya? Y bueno, creo que para los católicos el camino debe ser es una experiencia de vaciarnos de cosas del mundo para llenarnos de Dios. De hecho, el lema de muy antiguo medieval de los peregrinos cuando se encuentran en el camino era ultrella es susedia, o sea, el camino te lleva a más allá y mucho más allá que es el amor de Dios, ¿ya? De ahí es que viene la palabra ultrella, no sé si habéis conocido el cursillo de cristiandad, el movimiento cursillo, cuando hacen los encuentros se llama ultrella, o sea, más allá, ¿ya? Y el Esuseya es eso, o sea, cuando se encuentran dos peregrinos, es decir, vamos más allá de este mundo que es el amor de Dios, ¿no? Ultrella Esuseya. Pero es eso, porque aprender a vaciarnos del mundo para llenarnos de Dios. Y la vida es un camino, toda la vida hay que caminar. Es un caminar toda la vida, ¿no? ¿Cómo cree, padre, que esta afluencia de peregrinos diario por tantos años, bueno, ya décadas, Por sí, siglos. sí, siglos, Sí. sí. ¿Cómo cree usted que ha influenciado esto en pueblos que están a través del camino, como el caso de Melide? Sí. Bueno, de hecho, los pueblos que están en los puntos neurálgicos, vamos a decir así, del trayecto del camino, su vida económica, su vida laboral, es básicamente gracias a los peregrinos, porque el peregrino también viene haciendo turismo, ¿no? Y eso desarrolla a muchos pueblos. De hecho, España en general vive del turismo, ¿ya? Casi todos los pueblos de España y de Europa son, bueno, turísticos, ya son cosas muy hermosas que ver y tal. Pero en el camino de Santiago, todos los pueblos que están, y sobre todo los que son finales de etapa, viven prácticamente de hoteles, de albergues, restaurantes y mucha gente trabaja en eso, ¿no? Y también mucho la experiencia de fe que transmiten. Muchos peregrinos, como te decía, vienen de turistas, pero terminan viendo tantas iglesias, terminan viendo tantas celebraciones que terminan queriendo conocer la fe. Y cuando llegan a Santiago, abrazar la imagen del apóstol Santiago y tal, o sea, terminan sintiendo la necesidad de encontrarse con Dios, aunque vengan sin Dios, se vacían de las cosas del mundo y terminan llenándose de Dios. Ya muchísimos de ellos, y esa es la experiencia del camino. Y bueno, todos estos pueblos están muy bien organizados, son pueblos muy hermosos, hay mucho respeto al peregrino porque, bueno, son personas que aportan su fe y aportan también económicamente para la subsistencia de gran parte de la población. ¿Ya? Por lo menos en Melide, toda la zona que está al borde del camino vive el 80% de lo que es lo peregrino. Ya hay otros pueblos, hay otras zonas que viven de la ganadería, viven de otros tipos de trabajo, ¿ya? Pero principalmente el camino es quien sustenta todo lo que está a su alrededor. Y,
me imagino que ha tenido la oportunidad y a ver, como usted lo decía, el camino es un camino de fe, ¿no? Y creo que cada persona, cada peregrino que va por una razón, ya sea una razón conectada a Cristo o por otra razón, pero a ver, a nadie se le ocurre ir a caminar 20 a 30 kilómetros diarios solo porque sí, ¿no? Entonces, me imagino que usted ha visto y ha oído de todo tipo de personas que han ido en el camino. ¿Hay alguna historia que lo haya marcado a usted de algún peregrino? Bueno, cada peregrino es una historia, ¿no? De hecho, yo revivo el camino con cada peregrino que veo, que llega a la iglesia, que tal. Y creo que he hecho como 1000 veces el camino por cada persona que llega, ¿no? Porque cada uno tiene una historia, pero sí hay historias hermosas. Por ejemplo, recuerdo una pareja de matrimonio que son de Costa Rica, si mal no recuerdo, sí, Costa Rica, que ellos se conocieron en el camino de jóvenes, ¿ya? Luego crecieron, tal, se casaron, que estuvieron en universidad, aunque venían con familias diferentes, recordaron que hicieron el camino y para celebrar sus 15 años de vida de casado, vinieron haciendo el camino con sus hijos, ¿no? Eso me edificó mucho. También algunas parejas de matrimonios que han estado a punto de divorcio, o ya planteándose el divorcio o con divorcios civiles planteados, se dieron como una última oportunidad de reconciliación, hacer el camino. Y esa experiencia se le recomiendo a todo matrimonio que pueda, y sobre todo si están en crisis, si están en ese momento que no se comprenden, porque hay momentos en la vida matrimonial que no se quieren, pero ni hablar. Entonces, porque es una experiencia muy, muy hermosa donde se pueden atender, donde se pueden escuchar, donde se pueden decir las cosas y no te puedes volver porque vas caminando, caminando y hasta que no llegues a la ciudad no te vas a volver. Entonces, son experiencias que a mí me ha marcado, me ha enriquecido mucho conocer, ¿no? Pero sí me marcó algo muy, muy, mucho el año antepasado. Vino el que fue presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá, no recuerdo ahorita el nombre, un obispo, vino con un grupo de familias haciendo el camino que habían sido víctimas de abusos, ¿ya? Y él, como un gesto de reparación, venía con esta gente haciendo cuando yo quedé, wow, ¿ya? Primero, que apostolado de este obispo, ¿ya? De hablar a familias que uno de los miembros han tenido contacto o problemas de abuso o algo así, y que le tocará a él sanar eso. Y yo, wow, y ahí sí dije, Dios, eso sí es una prueba, ¿ya? Porque bueno, hay que hablar de todas estas realidades de la iglesia y eso me edificó muchísimo como sacerdote, como ser humano, como cristiano, ver que existe esa realidad y que son personas que también hay que sanar, de la cual hay que hablar, ocultarlo o decir esto no pasa, no hace nada. Ujú. Entonces, ver a este obispo celebrando la misa con ellos, comiendo, tomándose una cerveza, compartiendo, estar con esta gente, yo, wow, o sea, yo creo que ha sido la experiencia que más me ha pegado a mí como persona y verla y saber que existe y saber que, porque bueno, en mis 18 años de vida sacerdotal he escuchado de esas situaciones en la iglesia, pero nunca la había vivido de cerca. Y primera vez que veía como que esta historia es real y aquí está la persona, aquí está en el wow. Ya hoy en día el obispo está retirado, está jubilado y está dedicado a eso, porque ya está muy mayor. Pero sé que fue el presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá hasta hace unos 4 años, creo. 4 o 5 años. Entonces, bueno, y venía con familias de Canadá haciendo esta experiencia. Y eso me edificó muchísimo, de verdad. Y se ve de todo, ¿no? En el camino, Sí. desde un peregrino tranquilo hasta la realeza europea. Ah, sí, sí. Este año, por ejemplo, venían los reyes de Hungría, ¿ya? Estaban haciendo el camino con las princesas. Eh, Se ve de todo, artistas. El año pasado Cristiano Ronaldo estuvo haciendo, pero no hizo el camino francés, sino estuvo haciendo el camino de invierno, ¿ya? Pasó por otro, porque hay diferentes rutas. Este,
Y así muchísimos artistas, muchas personas importantes, periodistas, políticos. El año pasado también, por ejemplo, pasó una política aquí de España, que es abogada y tal, que van, los reyes de España vienen casi todos los años, a la ofrenda de Santiago de Compostela y así. Vienen todo tipo de personalidad, porque bueno, es una experiencia de fe Mm. que llega a todos, de verdad. ¿Qué será lo que se encuentra en el camino, padre? Yo creo que como toda experiencia de fe, te autoencuentras contigo mismo, ves la necesidad de Dios en tu vida y surge en ti el deseo de buscar a Dios. Yo creo que eso es lo que más enriquece el camino. Mucho más que los pueblos, mucho más que el espacio natural, que es hermosísimo, pero saber que la vida tiene subidas, tiene bajadas, como las montañas, saber que hay piedras, saber que hay ríos, saber que hay mucha vegetación, que hay poca vegetación, que hay lluvia, hay días de lluvia completo, como hay días de sol, y así es la vida con todos esos escenarios, y eso te ayuda a autoencontrarte, te ayuda a ver que Dios tiene que estar en nuestra vida para darle sentido a nuestra vida y despierta en el ser humano la necesidad de buscarlo, de despierta. De por sí, el que viene haciendo el camino de verdad, ¿ya? El que viene solo a tomarse una selfie, se quedará con la selfie. Pero el que viene a hacerlo de verdad, lo vive de verdad. Y hablando de selfies y entrando en este mundo de redes sociales, ciertamente que este continente digital que está apto para la conquista de Dios a través de evangelizadores como usted y muchos otros que están en redes, presenta, digamos, es un reflejo de la vida también, porque hay, en redes sociales hay cosas buenas como cosas malas, ¿no? Sí, Y sí, hay personas que se pierden en este espejismo que es una realidad completamente diferente a lo que pasa y lastimosamente hay la influencia que tienen las redes sociales en los jóvenes es muy grande. Eh, sí. usted que es evangelizador en redes, ¿qué, a ver, qué busca usted con sus mensajes en redes sociales? Bueno, primero, como decías ahorita, y lo definía el Papa Benedicto XVI, las redes sociales y el mundo digital es el sexto continente, ¿no? Y de hecho es el lugar donde estamos millones de personas conectados sin fronteras, sin límites de nada. Estamos conectados millones de personas. Y que busco en ese nuevo escenario, en este continente, ¿ya? Que llevar mi mensaje de amor de Dios, esa experiencia de Dios que vivo yo al día a día, compartirla con los millones de personas que están en un mundo tan superfluo como las redes sociales para que se encuentren con un amor de verdad. No es superfluo, no es una selfie, no es un simple hola, ¿cómo estoy? Es un Dios que te ama de verdad y que allí hace falta anunciarlo. Hoy te comentaba hace rato que la primera lectura de hoy, el misa de hoy, habla de San Pablo cuando llega a Grecia, que encuentran muchos dioses, pero estaba el templo del Dios desconocido y San Pablo dice, yo tengo este Dios, Jesucristo. Pues aquí tengo la cruz. Jesucristo es este Dios. Y bueno, decirle a tantos millones de jóvenes y de adultos y personas que están en las redes sociales, que decirle, aquí también está el Señor. Y este Señor que está aquí te ama de verdad. No es una selfie, no es un Instagram, no es algo de momento, es de verdad. Es una historia de amor que quiere hacer contigo, como la hace conmigo, como la quiere hacer contigo. Eso es lo que busco yo en las redes sociales. Por lo tanto, comparto mi día a día, que voy al gimnasio, que hago una misa, que hago un chiste, hago muchos chistes porque me gustan, ¿ya? Que las redes sociales también son un espacio para reír, para Claro. ya para estar triste tengo mi cuenta bancaria, ¿no? Pero, pero bueno, hay momentos de alegría y eso es también, ¿no? Compartir en las redes sociales principalmente, decirle a esa persona que está conectada, a esas millones de personas que están conectadas, que hay un Dios que lo ama de verdad y ese Dios está en la cruz
en la cruz de nuestra historia de vida también. Y es interesante cómo transmite usted ese mensaje a través de su Instagram, porque déjeme decirle que con los videos que hace, que por cierto son muy genuinos, pues, lo que usted transmite, le voy a decir, desde mi perspectiva como usuario de Instagram, cuando veo su cuenta, digo, es que este padre tiene una vida buena, tiene una vida deseable, una vida tranquila, una vida sencilla. Eh, el otro día creo que veía uno donde usted estaba trabajando, si no recuerdo mal, en un viñedo. Un O, viñedo, sí. ora y labora, decía usted, ¿no? Esa era la reflexión. Para hacer mi trabajo, sí. Pero Bueno, digo, eh, wow, o sea, wow, padre, qué bonito, de verdad, porque además, déjeme decirle que usted transmite una gran humildad en sus mensajes. sí, Y eso viene de Dios, para empezar. La humildad es una de las características fundamentales de Dios. Todo lo que viene de Dios tiene esa humildad verdadera, ¿verdad? No es una humildad forzada, no es una humildad de pantalla, sino que uno sabe, pues uno puede ver eso. Yo creo que son ese don de sabiduría y de ciencia que nos ha dado el Señor nos permite realmente ver lo que es genuino y lo que no lo es. Y en su caso es muy genuino. Entonces usted transmite lo que tiene en su corazón. sí, bueno, creo que en las redes sociales también he aprendido algo de algunas personas que yo sigo, ¿ya? Que mientras más sencillos, mientras más normal transmiten lo que viven en su día a día, son los que tienen mayor alcance, mayor cantidad de, no tanto seguidores, sino llegan a las masas. Aquellas cosas que son muy diseñadas, muy editadas, muy tal, que cuidan mucha imagen, mucho no sé qué, no transmiten nada, ¿no? Entonces, creo que también, como decíamos, la mayoría de la gente que está en las redes sociales son jóvenes y los jóvenes de hoy reclaman autenticidad, ser auténtico. Y la mayoría de mis videos yo me equivoco hablando. Por ejemplo, en estos días subí para arriba y sale medicina a las medicinas. Entonces yo digo, no lo voy a borrar. Podría borrarlo, podría reeditarlo. Pero no, porque así es la vida, es lo cotidiano, equivocarse. ¿Para qué borrarlo? Si yo también soy imperfecto, también tengo defectos, también tengo cosas que de verdad a muchos no les gustarán, para mí me llevan la vida. Entonces, creo que esto, la mayoría, si les quiero hablar a los jóvenes que están aquí en las redes sociales, los jóvenes de hoy son muy auténticos. No soportan doblez, no soportan falsedades. Aunque viven una vida muy superflua, ellos son muy auténticos. Entonces hay que hablarle con autenticidad. ¿Alguno me escuchará? No sé, pero yo lo hago para el que Dios quiere que esté. Y principalmente para mí mismo, ¿ya? No lo hago tanto para los demás, me lo hago para mí, para creérmelo yo. Por ejemplo, esto del viñedo, que hay una zona cerca de donde vivo, se llama la Ribeira Sacra, una zona, unos viñedos que construyeron los romanos cuando estuvieron allí, un espacio natural hermosísimo, y fue el primer lugar perdón, que yo llegué cuando estuve aquí. Bueno, después de conocer al obispo, el sacerdote, hay un sacerdote nativo de allí, que es el vicario general de la diócesis, y su papá tiene unos viñedos, entonces en ese viñedo que estoy, del padre de este sacerdote. Y en estos 5 años siempre me invita a la vendimia, es en la época de recoger la uva y tal. Pero yo siempre he querido saber el proceso de podar, de abonar, de vivir todo el proceso de la uva, ¿no? De la cepa, de todo esto, de cómo abonar los árboles, cómo viven el invierno, con tal. Y él me dijo, bueno, este año vive la experiencia. Entonces eso es lo que trato de transmitir, primero que es un aprendizaje para mí enorme. Me costó muchísimo la primera vez que podé una cepa de esta uva, porque recuerdo que tenía 10 sarmientos, ¿ya? Sarmientos, Mm. y tuve que cortar 8 y dejar 2. Y tuve que cortarlo de raíz, del tronco. Y yo decía, ¿pero por qué tengo que cortarlo si están todos? Me decía el sacerdote, pero es que si no lo cortas no va a dar fruto, no van a salir bien la uva. Tienes que cortarlo. Y tuve que agarrar la tijera y cortar de raíz todos esos sarmientos. Recuerdo esa escena en el Evangelio donde Jesús, que el sarmiento que permanece en mí, si no lo echa fuera, que no permanece en él.
y veía también como la cepa botaba una savia cuando le cortaba y, ay, pobrecita, está llorando, era lo que yo pensaba. Pero no, es que ese es su proceso. Y así en la vida, si no cortamos situaciones, si no cortamos personas, si no cortamos esos momentos de historia que nos amargan, que nos hacen infelices, que nos llevan a una felicidad falsa, si no cortamos todo eso, no vamos a dar fruto. Entonces yo conozco, y bueno, el viñedo son 2 hectáreas y tiene casi 4.000 cepas. Ya todas las tuve que cortar. Ya la última ya yo la hacía con toda la experiencia de un podador de 20 años. Pero en realidad al principio hasta lloré la primera matica que le corté todo eso. Dice, pero no, y así es en la vida. Si no cortamos todo eso, no vamos a dar frutos de vida de fe. Daremos otros frutos, pero no de vida de fe. ¿Ya? Entonces, ha sido una experiencia de abonarla, cortarle las malezas, quitarle la maleza que les crece. Ahora estamos fumigando porque si no salen los hongos. O sea, siempre hay que estar cuidándola. Y la vida de fe, la vida de la fe, hay que cuidarla siempre. No, recuerda que el demonio no duerme buscando a quien devorar. Y por lo tanto, los cristianos tampoco podemos dormirnos porque siempre tenemos que defendernos los ataques del enemigo. ¿Ya? Entonces, bueno, ha sido toda una experiencia, ¿verdad? Para mí, esto es otra experiencia. Entonces, además, que el lugar es encantador, hermano. Si algún día vienes a España y vienes por aquí, me dices para llevarte algo. Ah, tomo ¿Ya? nota, padre, tomo nota y le tomo la palabra. Mm, Reflexionaba yo también en esto que decía usted acerca de la enseñanza de Jesús, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son los Sarmiento. sarmientos. ¿Y cuántas veces habremos podido haber oído esa parte? Yo, por ejemplo, católico de cuna, más de 40 años ya de venir oyendo eso. Pero es hasta este momento que usted me explica, la vida es así, los sarmientos son así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que fumigar, hay que estar pendiente. Hasta ese entonces es que me cae el 20 y digo, es que la enseñanza de Jesús es perfecta, ¿no? O sea, Sí, de verdad. wow, al usar ese símil, ese ejemplo de yo soy la vida y ustedes los sarmientos, si es que nos ha explicado la vida, ¿no? Nos ha explicado la Sí, vida ahí mismo. Qué sí, sí. increíble, padre. De hecho, y para mí también ha sido muy, muy edificante, porque, bueno, eso, o sea, hasta que no agarré con la tijera de podar y arrancar, pues yo dije, wow, es que yo tengo que hacer esto en mi vida también. Tengo que arrancar esta amistad, tengo que arrancar esta conversación, tengo que arrancar estos WhatsApp que a veces me mando y pum, 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 porque si no, esto no me va a llevar a nada bueno. Entonces, tengo que cortar y cortar y cortar o podar el término que queramos usar, pero es quitar todo aquello que nos impide dar buenos frutos, ¿ya? Y de hecho ahora en junio viene la poda verde, o sea, ya está volviendo a florecer todos los viñedos, todo, pero ahora están creciendo nuevamente sarmientos que no deben estar. Y hay que cortarlos, ya en verde, quizás en seco es más fácil porque, bueno, están todos secos, están, bueno, tú seleccionas. Pero en verde tú dices, y tienen ya racimitos de uva pequeñitos, yo, tengo que cortarlo, me decía el sacerdote, sí, córtalo. Pero ¿cuál? Tú tienes que cortar y tienes que saber cortar, porque si no, no te va a dar fruto. Y yo, madre mía, ¿ya? Y el Señor como, bueno, como la figura del buen pastor, todo esto, de verdad que el Señor es pedagógico además, y utilizaba todo el escenario donde Él creció, donde Él vivió, donde lo mismo que se haya, con eso nos enseñó el camino de Dios, el camino de la fe. Igual podemos utilizar todas estas experiencias que tenemos para eso, para transmitir eso. Y bueno, hablando de toda su experiencia, padre, quiero hacerle dos preguntas más para ir cerrando. La primera es, ¿cuál es la enseñanza evangélica que el padre Banán quiere dejar como su legado? No, bueno, solo una, dejémonos encontrar por Él, nada más. Cristo me ama de verdad y quiero compartir ese amor de Dios en mi vida y que sé que hay miles de personas que buscan ese amor en otras cosas, en placeres, en droga, en tal, en no sé cuánto, no sé qué más, pero solo está en Él, en nadie más. Eso es lo único que quisiera que alguien lo escuchara y se lo creyera. Y bueno, principalmente yo creo en todos los días. Maravilloso.
¿Alguna exhortación final que usted quisiera hacerle a algún segmento de todos los que nos puedan escuchar? Bueno, especialmente a los jóvenes, a todos los jóvenes que puedan ver esta entrevista o este espacio, y a los que son abuelos, que le hablen a sus nietos, a los que son papás, que le hablen a sus hijos. Solo decirle esto: Cristo no vale la pena, Cristo vale la vida. Y arriésgate por Cristo, que no te va a defraudar en el amor, que nunca falla porque es un amor de verdad. Solo eso. Y para cerrar, padre, que quisiera seguir conversando, pero el tiempo se nos hace corto. Para cerrar este programa, quiero preguntarle, ¿qué hace el padre para ser una mejor persona hoy de lo que fue ayer? Enamorarme más de Dios y vivir todo lo que el Señor me regala día a día como un regalo de Dios. O sea, Dios me regala este día, esta noche me lo está regalando para poder descansar. Bueno, Señor, gracias por este regalo del descanso. Y millones de personas que están agonizando en un hospital, que están siendo torturados en una cárcel, lo que sea, y yo puedo dormir esta noche, es un regalo de Dios. Vivir cada minuto de nuestra vida como un regalo de Dios. Gracias, padre. De verdad ha sido un placer tenerlo en micrófonos de Un Alto en el Camino. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Nuevamente les dejo la invitación para que puedan seguir al padre en Instagram como Un Sacerdote en el Camino. Pedirles que oren por su ministerio sacerdotal, que oren por su vida, para que pueda seguir dando fruto como buen sarmiento pegado a la vid que es Cristo. Muchas gracias, padre. Gracias. Bueno, Dios le bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en Un Alto en el Camino y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Gracias por hacer un alto en el camino. Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.